todos y bienvenidos una vez más a Cine y Debate en formato online. En principio no teníamos pensado hacer una sesión más, al menos tan pronto, de esta actividad. Pero después de hacer el vídeo de Tarkovsky, que os intentaré dejar el enlace por aquí, y si no, pues al menos en la cajita de descripción seguro que lo tendréis, hablamos con el Centro Cívico Candeu y él mismo ya nos dijo que si queríamos hacer un vídeo extra, aunque no lo hubiéramos concretado antes del confinamiento, pues que adelante. Así que gracias al Centro Cívico Candeu por esta nueva oportunidad y gracias al doctor Jorge Rodríguez Ariza por dejarse embaucar de nuevo y esta vez además con menos margen para prepararlo. Bueno, ¿cómo no dejarse embaucar? Es que la propuesta que traes es bastante golosa. No se podría decir que no. Sí, bueno, ¿qué te voy a contar yo, ¿no? De la película que nos trae hoy aquí. Sí, precisamente parte de mi nombre artístico es un homenaje a esta película, que es Hexan, la brujería a través de los tiempos, de Benjamin Christensen, y estrenada en el año 1922. Como en la vez anterior, yo me encargaré más de la cuestión fílmica, es decir, analizar la película, hablaros del director y esta vez en concretar más las proezas técnicas que tuvieron lugar durante el rodaje de esta película. Sí, y yo, pues como viene siendo habitual, me dedicaré más bien a la cuestión simbólica, mitológica, que tiene la brujería. Veréis que es algo que va más allá de lo que normalmente tenemos en la mente, sí, que es muy antiguo, tanto como la humanidad seguramente, pero que la codificación de todas esas imágenes ha pasado por un proceso muy largo hasta llegar a nosotros, y esta película forma parte de ese proceso. Es un engarce privilegiado del proceso, seguramente. Desde luego que sí. La idea de la bruja o de la brujería ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, desde aquellos seres sobrenaturales más cercanos a esa corte fantasmal, hasta las mujeres perversas, fieles siervas del maligno, que es lo que representa, sobre todo es la parte que más representa la película. Pero bueno, de todo esto, en su contexto más histórico y más simbólico, nos hablará Jorge mucho mejor después. Mucho mejor no lo sé, pero lo voy a intentar. Seguro. Pero lo que está claro es que la figura de la bruja ha sobrevivido hasta nuestros días, es decir, que es una figura que todavía es inagotable, que no ha caducado, sea desde una vertiente o de otra, pero siempre ha estado presente. Por eso mismo esta película no es una película caduca, esta película sigue teniendo sentido, ¿no? Más aún en estos días que ha habido como un resurgir de la figura de la bruja y que este resurgir se ha ido viendo en diferentes periodos, ¿no? del tiempo. En el siglo XIX hubo una, en los últimos años ha habido otra, bueno. Sí, todo esto, el neopaganismo, sí, y todo esto tiene mucho que ver también. Claro. Sí, sí, sí. Pero antes que nada, y al tratarse de una película danesa, aunque con financiación sueca, creo que es importante hacer ni que sea una breve introducción a cómo estaba el cine escandinavo en el periodo mudo. El cine escandinavo, por extraño que nos pueda sonar hoy en día, realmente fue muy potente y muy fuerte en el periodo mudo, precisamente por eso, porque no había esta barrera del lenguaje y los textos que hubieran en los intertítulos realmente era muy fácil traducirlos. No es como el doblaje, que es más complejo y también pues más caro, para qué negarlo. Es más, el cine escandinavo tenía su propio lenguaje, como es, por ejemplo, el uso de los paisajes, ya sea como casi como aquel que dice un personaje más dentro de la película o como una manifestación de las emociones que están sintiendo en esos momentos los personajes protagonistas. De hecho, tal fue el auge y la proyección internacional que se crearon varias compañías y productoras como la Nordisk Films o la Svensk Industry. Esta última será la responsable de la financiación de llevar a cabo esta película. Una película muy cara, la más cara durante mucho tiempo en los países escandinavos. Y por este motivo la película, aunque es en esencia danesa y se rodó en Dinamarca y los actores son daneses, el título está en sueco porque la financiación fue puesta por el Banco Central de Suecia. Claro, qué remedio.
De hecho, la llegada del cine supuso una salvación para Benjamin Christensen, el director del que hablaremos hoy, porque si bien es cierto que inició sus estudios en medicina, no sabemos si los acabó o no, lo que sí sabemos es que no ejerció como médico, pero sí que sería importante esta influencia de conocimientos médicos para películas como la que nos ocupa hoy. Y lo que sí sabemos es que se apuntó al Teatro Real de Copenhague, donde enseguida empezó a despuntar como actor y cantante y enseguida le empezaron a ofrecer papeles, incluso papeles principales, pero nunca pudo llevar a cabo una carrera como tal de actor, de teatro o como cantante, intérprete, porque tenía un pánico escénico realmente muy grave. No es aquello de me pongo nervioso, es que realmente llegaba a perder la voz, a desmayarse, era... Qué pena, ¿no? Desde luego. De hecho, se sabe que hay una anécdota, tal vez de las más conocidas, dentro de que hay muy poquita información sobre Benjamin Christensen, pero una de las más conocidas es que él se encontraba en un hotel de París y en la ducha, pues aquello que estaba cantando su repertorio operístico, y empezaron a llamar de forma muy insistente a la puerta. Él fue corriendo pensando que, bueno, estoy molestando a los vecinos, voy a disculparme. Y sí que había llegado a los vecinos, pero no estaban en absoluto disgustados. De hecho, era Enrico Caruso, el famoso tenor italiano, que había quedado tan entusiasmado con lo que había escuchado que le quería ofrecer un papel también destacado en su próxima ópera. Y él, aunque lo pensó varios días, realmente fue responsable y consecuente con lo que padecía y rechazó esta oportunidad, esta gran oportunidad. Así que se quedó sin la oportunidad. Es una pena, ¿no? Porque realmente que algo que se te da bien, no solo que se te dé bien, porque se te puede dar bien y que te dé igual, sino que además te apasiona y que debido a inseguridades o a temores propios, ¿no? No lo puedas llevar a cabo. Qué pena. Bueno, sin embargo, eso quizá lo dirigió luego a la carrera cinematográfica que hizo, Claro. y gracias a esa vergüenza y ese miedo escénico tenemos la película de hoy, quizá, ¿no? Claro, y de hecho, gracias a ello, él pudo seguir con su vocación y nosotros, a día de hoy, en 2020, Claro. podemos disfrutar de su trabajo. De otro modo, si se hubiera quedado en el teatro, pues tal vez no sabríamos ni quién es, Seguramente no. O no habría podido, no sé, expresar de una forma tan grandilocuente todo su universo, que ya veremos que es muy, muy vasto y muy rico. Pero antes de hacer su gran obra, que es Hexan, Christensen hizo un par de películas antes. Por una parte tenemos La X Misteriosa, en 1913, donde además también participó como actor, porque claro, ahora tenía la tranquilidad de saber que si algo salía mal, se podía volver a repetir sin problemas. O también La Noche de la Venganza, en 1915. Las dos películas se conoce que tuvieron éxito. Incluso Dreyer llegó a afirmar que se trataba de un gran progreso cinematográfico, aunque ahora nos pueda resultar precario. Christensen ya en la segunda película está empezando a manifestar todo su universo y ya nos lo está brindando. Y entonces sí, llega Hexan, la gran obra por excelencia de Benjamin Christensen, una película, por cierto, injustamente olvidada durante muchísimo tiempo y que de hecho fue rescatada por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, directores y productores del proyecto de La Bruja de Blair, que seguramente os sonará, quienes llamaron Hexan Films a la productora que hicieron para llevar a cabo su proyecto. Fue a partir de ahí que empezó realmente a hacerse justicia con esta obra maestra incuestionable. La obra está catalogada como falso documental, aunque ya veremos que también tiene tintes de humor negro, de terror o fantasía, ¿no? Y es que la película está extraída o inspirada de un libro que encontró Benjamin Christensen en una librería de segunda mano de Alemania, que se llama El Malleus Maleficarum, y del que seguramente Jorge nos puede hablar más. Pues yo no lo encontré, este libro, de segunda mano, pero sí lo encontré en un mercadillo donde vendían libros de resto de serie y estaba súper barato y me lo compré. Y era el Malleus Maleficarum, que quiere decir el martillo de las brujas. Es una obra alemana del año 1487, por lo tanto no estamos hablando de una obra medieval, es una obra ya que forma parte del Renacimiento. Y fue una obra que se divulgó y se difundió durante 200 años.
no solo en Alemania, se difundió en Italia, en Inglaterra, en Francia. En España no, teníamos nuestros propios manuales sobre brujería, Sí. ¿no? Éramos muy nuestros, pero el libro tuvo vigencia durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, los autores son dos grandes teólogos en el sentido un poco perverso, porque Ya. eran tan buenos teólogos que supieron cómo retorcer los argumentos, supieron cómo dar la vuelta a algunas cosas, y el libro realmente es infame. El libro es infame. Son dominicos, ambos autores. Uno se llama Henrik Kramer y el otro es Jacob Sprenger. Y realmente no hacen ningún bien a la orden dominica, la verdad. Sí, pero sin embargo, el libro fue un bestseller. Bueno, sí, es que... Y como todo bestseller, tenemos a los académicos, ¿no? Como Harold Bloom con Harry Potter, ¿no? Pero hasta Harry Potter, el malo es maleficado, Sí, ¿no? libros de brujería, al fin y al cabo. No, pues claro, era divertido porque la Universidad de Colonia, donde estaban los grandes teólogos de la época, ellos no veían con buenos ojos la obra de estos dos teólogos. ¿Por qué? Porque decían que la demonología que aplicaban ahí no era la tradicional católica, era un poco peculiar, y que Ya. luego que había un punto ético que se estaban saltando constantemente. Luego explicaremos dónde están esos puntos éticos discutibles, ¿de acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se pudo publicar y por qué tuvo tanto éxito? Porque el Papa hizo una bula donde se podían justificar perfectamente lo que habían hecho. Se trata de una bula del año 1484 del Papa Inocencio VIII, donde se da legalidad a la idea de la investigación, de inquirir. Inquisición no deja de ser preguntar, investigar, ¿no? A su manera, pero Bueno, investigar. cada uno. ¿Y qué pasa con la brujería? Esa es un poco la pregunta. ¿La brujería qué? ¿Hay que reconsiderar lo que se dijo en el siglo X? Pues Sí. sí, porque en el siglo X hay otra bula, bueno, no es una bula exactamente, es otro tipo de documento, pero se viene a decir que la creencia en la brujería y en la hechicería es herejía. No que sea una herejía ser un brujo, sino creer en brujería, porque tú estás participando un poco de Claro, tú todo ya eso. estás siendo el hereje. Claro, el hereje eres tú. Entonces creen esas cosas es como de ignorantes y de desviados, y mejor dejarlo correr, ¿no? Pues no, ahora el Papa, en el Renacimiento, le da la vuelta y dice, esto hay que investigarlo, a ver qué pasa. Entonces ellos, con esa bula, los dos autores, se ponen manos a la obra. Y en un año, año y poco, escriben el libro entero. Es un libro monumental, es un tocho de libro realmente, Sí. que está dividido en 3 partes. Y está hecho a manera de preguntas y respuestas, ¿no? La primera parte es si la brujería y la hechicería existe. Efectivamente, la conclusión es que sí, Sí. como no puede ser de otra manera. Y todo es, ¿la brujería existe? Argumentos a favor, argumentos en contra. Conclusión, existe por esto y por esto y por esto. Pues hace lo mismo con otras cosas. En la segunda parte, por ejemplo, dice qué tipos de brujería existen, cuáles son las formas clásicas de la brujería. Pues son estas, estas y estas, ¿no? ¿La bruja es capaz de hacer llover granizo? ¿Hay un tipo de bruja así? ¿Argumentos a favor? Pues sí, efectivamente, por esto, por esto. Argumentos en contra, no se esmeran mucho los argumentos en contra, evidentemente. Y luego ya pues te dicen que efectivamente la bruja puede modificar el clima y fastidiarte la cosecha, ¿no? Y luego está la tercera parte, que por cierto, en algunas ediciones que se tradujeron al español, esa tercera parte no está incluida, cuando es quizá la más interesante. Desde luego. Claro, es cómo interrogar a la bruja, cómo es el proceso, cómo enjuiciarla, cómo no caer en los poderes de la bruja mientras la estás interrogando. Y claro, todo eso que es magnífico a nivel legal, a nivel de demonología, pues todo eso en las traducciones últimas que se hicieron no se incluyó. Pero ahí está la parte ética, que los teólogos de Colonia decían que lo mismo, esto no es la manera. Igual no, ¿no? Claro, otra cosa que has dicho que yo creo que es interesante y que es muy importante porque hay un fallo en la película, pero es un fallo que se ha repetido hasta la saciedad incluso hoy en día, que es entender esa concepción de la bruja y su persecución en el medievo, Sí. cuando en realidad es a finales del medievo, pero sobre todo la parte fuerte es el siglo XVI-XVII. Claro. Sí, sí, es que todavía vivimos de un medievo inventado, imaginado, tergiversado, Sí. con toda la intención, sobre todo por la ilustración, ¿no? Mm. Y el mundo está la enciclopedia, la razón, la Edad Media quedó muy denostada, ¿no? Sí. Sin embargo, las grandes cazas de brujas
la primera ola de caza de bruja, de hecho, el catalizador fue este libro, el Maleus Maleficarum, Sí. el martillo de las brujas. Ya os digo, es que el planteamiento es eso, que era lícito mentir, era lícito torturar, todo era lícito porque el momento que vivía el mundo era excepcional. ¿Por qué? Porque la brujería iba a acabar con la iglesia, iba a acabar con la sociedad, con sus estructuras. Por lo tanto, si el inquisidor se sobrepasaba, se perdona. ¿Por qué? Claro. Porque es que el peligro al que nos enfrentamos es muy grande. Entonces la sociedad entra en un estado de paranoia, es como un estado policial, donde incluso se dice que el mismo rumor de que no sé quién parece que ha hecho no sé qué, con eso ya sirve para Mm. empezar a procesarte. Luego a lo mejor queda en nada, pero a ti ya te han llevado. Sí. Y ya tienes la sospecha Tú ya detrás. tienes como la mancha, ¿no? Yo puedo Claro, denunciar a mi vecina que es una bruja porque no ha talado unas ramas que a mí me molestan. lo que sea, Por lo que sea. lo que sea. Da igual, cualquier tontería, tú la puedes acusar y ya está, suficiente. Con eso es suficiente. Ya os digo, no, tampoco estaban locos absolutamente y cualquier cosa valía, ¿no? Había un cierto método, Sí, sí. pero nada que ver con la Inquisición medieval. La Inquisición medieval, de hecho, se inventó, bueno, fue la que intentó inquirir el tema de la herejía, de lo que llamamos ahora los cátaros. Decía, a ver qué pasa ahí. Era investigar, era como asuntos internos. Dentro de la Sí. policía, pues en la iglesia, ¿no? ¿Dónde está la herejía? Y es verdad que en la Edad Media se quemaron a herejes, pero las brujas le daban bastante igual. En el siglo XII y XIII, pues bueno, sí, hay brujas, pero no me preocupa demasiado y mejor que no tratemos ese tema. Mm. El hereje sí. El gran avance legal fue decir que la brujería era un modo de herejía. Entonces ya está. Sí, de hecho, lo que decíamos, ¿no? Aquello de denunciar al vecino, el pueblo realmente era peor que la iglesia muchas veces, ¿no? Porque además los juicios que llevaba a cabo el pueblo, que no lo llevaba, ¿no? La Inquisición como tal, claro, no tenían unos procesos a seguir. No para nada. Era es bruja y si es el pueblo quien te está juzgando, date por perdida, o sea, ya sí que no. Claro, ¿No? y es verdad que la iglesia no amparó exactamente la caza de brujas, Mm. pero la toleró, digamos, como diciendo, bueno, es que es un fenómeno, está ahí, está en el aire, ¿no? Y entonces es muy difícil de controlar. Y cuando tú has dicho esto del pueblo, es que tienes toda la razón. Los inquisidores a veces actuaban en función, o sea, aprovechaban las oleadas de rabia y de persecución que hay dentro del pueblo para luego intervenir y hacérselas llegar a su favor, claro. Bueno, de hecho, y volviendo un poco a la película, ¿no? La película tiene casi como una intención de rigor casi académico, ¿no? De hecho, el día del estreno se entregaron folletos con, ¿no? Con todos los autores, la bibliografía consultada, ¿no? Para que veamos que era una cosa como seria, como estudiada, ¿no? Es impensable hoy ir al cine a ver una peli y que te entreguen un folleto con la bibliografía que hay detrás de la película. Me parece maravilloso. Es buenísimo, eso es buenísimo. Y bueno, ya al principio de la película, ¿no? Cuando se intenta explicar el porqué de las creencias, de la magia, como una superstición nacida de la ignorancia, de la incapacidad para explicar ciertos fenómenos. Y esta base yo creo que nos puede recordar mucho a la rama dorada de Fraser, ¿no? Que se divide en una línea que va de magia, religión, ciencia. No sé, al menos me recuerda mucho. Sí, es totalmente una visión post-ilustrada, pero va por ahí la cosa. Tiene el puntito paternalista que Fraser utiliza en su obra La Rama Dorada. La Rama Dorada es una obra que es decimonónica, o sea, es de finales del siglo XIX, se escribe en 1890. Pasa que Fraser empieza ya a aumentar y añadir cosas, al final le salen una serie de volúmenes, y a lo mejor no haría falta, ¿no? Para que la gente entienda lo que quiero decir, y en 1920, si no recuerdo mal, aparece el volumen de La Rama Dorada, que es el que nosotros podemos consultar ahora en cualquier biblioteca o comprar en cualquier librería, ¿no? El planteamiento que hace Fraser es muy interesante en realidad, y es un avance en el mejor sentido, ¿no? Que es, todas las religiones parecen tener algo en común, una esencia, y entonces empieza este fenómeno de las religiones comparadas y ver los puntos en común, ¿no? Y eso unifica, eso está bien, ¿no? Lo que pasa es que lo reduce todo a un tema de la agricultura y de los ciclos de la naturaleza. Hay un dios o un rey divinizado de tipo solar que es sacrificado, que luego revive, y esos son los ciclos de la naturaleza, las estaciones que van cambiando, y después del invierno viene la eclosión de las plantas, y no sé qué. Y es eso, y ese dios solar se une con una
con la Pachamama, digamos, ¿no? Con la Sí, diosa tierra, con sí, la naturaleza, y de ahí salen los hijos, que serían los héroes, y esos héroes en realidad son los frutos de la unión de la tierra con el cielo. Pero literalmente la unión de la tierra con el cielo. Y eso es muy poco interesante. Quiero decir que hay como una especie de tendencia de antropología evolucionista, ya, de primero magia, ¿no? Luego religión, que implica teología, implica una cierta filosofía, implica algo de razón, y luego abandonamos todo eso y cuando entendemos realmente cómo funciona la naturaleza y sus ciclos es gracias a la ciencia, ¿no? mm, Es claro, amigo, pues no has entendido nada del pensamiento arcaico, del pensamiento mítico, de la cosmovisión que tenía aquella gente. Afortunadamente, poco tiempo después, Mircea Eliade, el historiador de las religiones rumano, famosísimo, ¿no? sí, Los que se dedican a estos temas, es un autor de referencia, es el papá de la historia de las religiones realmente. Fraser es como el abuelo, si uno quiere. Y entonces Eliade sí que pone en su lugar todo esto mm, y le devuelve el valor y la dignidad a los sistemas míticos arcaicos, ¿no? Del mundo antiguo. Esa gente no eran niños que pensaban como niños y luego llega ya la razón y la ciencia. no No, era no, una no, cosa no. naif. Claro, él lo que nos viene a decir es que la altura y la profundidad que tiene un sistema mítico de una tribu en Australia ahora mismo o en cualquier otra época es igual que lo que pueda tener el cristianismo, el islam, el judaísmo o los diferentes hinduismos que existen. O sea que Fraser, bien, intención, bien, pero el marco mental en el que se mueve es paternalista, es de antropología evolucionista, y el evolucionismo aplicado a cualquier cosa que no sea biología es súper peligroso. Claro, es que realmente lo que está haciendo Christensen es participar de la idea de la brujería entendidas desde la ilustración, que por ilustración no necesariamente quiere decir algo positivo, ¿no? No necesariamente. Pienso, por ejemplo, no sé, las pinturas de Goya, ¿no? Mm. ¿Quiénes son los brujos o las brujas, ¿no? Pues son todos los marginados, desde el hombre que no tiene donde caerse muerto, la anciana pobre, la joven también sin recursos, ¿no? Es como todas esas personas que no tienen de dónde cogerse se acogen a la superstición, a la magia, ¿no? Porque no tienen nada más. Bien, pues este estereotipo de las brujas Mm, que ahora estabas comentando se empieza a fraguar muy pronto, pero cristaliza en primera instancia en el Maleus Maleficarum. Ahí se empieza a construir la imagen de la bruja, a la manera folclórica que mm. tenemos hoy día. Pero ese libro, cuando cae en desuso, aparece en otros libros. Y el Compendium Maleficarum, que es un título que se parece mucho, Sí, pero es una compilación de cómo es la bruja, cómo vive, qué hace, y tiene una intención realmente documental, es decir, sí, sí, después de varios interrogatorios durante muchas décadas, sabemos lo siguiente de las brujas, ¿no? Y es genial porque el Maleus Maleficarum es una obra ambiciosa, muy grande y tal, pero no tiene imágenes. lo cual es una pena. Es una pena, no sé si había una edición deluxe que a lo mejor incluía, Sería genial. pero en cambio el Compendium Maleficarum sí que tiene imágenes. Y son unos grabados en donde puedes ver a las brujas pues cocinando niños, o al ast, ¿no? Así en una fogata, niños más cocidos, a lo mejor una marmita, eh, brujos y brujas que están a punto de convertirse ya en esto, ¿no? A través de una especie de ritual de iniciación satánico, donde tienen que besar el culo del demonio, o pisar Sí, una cruz, o sacrificar a un niño, o sea, todo eso está súper bien documentado e ilustrado. Lo más gracioso de todo es que la gente dice, fíjate, ¿no? En la Edad Media, cómo creían que eran las brujas. Dice, no, amigo, no. Esta obra se hace en Milán en el año 1608. 1608, o sea, la Edad Media hace mucho que se claro. acabó. Estamos Y ya en los... barroco, entrando en el Sí, barroco. y es que los dibujos de la gente, de los personajes, van con ropas, cuellos, mangas, todo, que es barroco ya. Mm, Hay varias ediciones, varios tipos de estampas, y todas son ya barrocas. Por lo tanto, lo gracioso es ver que Christensen, cuando ilustra según qué cosas, sale la voz en off diciendo, en la Edad Media, las brujas, no sé qué, y pone imágenes del Compendium Maleficarum, y dices, Christensen, que esto no es medieval. Pero él es incapaz de verlo porque todavía está muy condicionado por la visión normal, ¿no? sí, De las brujas, la típica de ese momento. sí. Y además una visión muy heredada de
esta novela gótica, de esta... que también tendía a confundir a veces un poco, ¿no? Esa visión de la bruja del medievo como en realidad lo que es la visión de la bruja en el siglo XVI, XVII, ¿no? Lo que decíamos. Sí, que igualmente luego cambia, ¿eh? Luego en el siglo XIX, con los simbolistas, y un poco más tarde, en principios del XX, en los años 30, ¿no? Con los surrealistas, la bruja continúa. La mujer maligna que me atrae, que es misteriosa, que me fascina su mundo, pero me va a hundir la vida, ¿no? Pues sigue siendo eso, es una bruja, pero se codifica de otra manera. Aparece la femme fatale, la mujer como esfinge, la mujer como sirena, la lolita perversa, que se la ha llamado también. Pues no deja de ser la bruja, pues su mundo, su esencia, pero transmitida con otras imágenes, ¿no? Pero sigue teniendo la idea de fascinación y de terror. Una bruja humanizada, además, claro. Humanizada, sobre todo por estos libros que estábamos diciendo, que ya te dicen la bruja es así, no es una cosa mitológica, arquetípica, que tal vez existió, sino que puede ser tu vecina. Claro, además, precisamente esto que comentas, ¿no? De estos imaginarios, esta imagen de la bruja normal o de la bruja... Clásica, ¿no? Sí, la que entendemos, la que vemos sobre todo en cuentos de hadas, ¿no? Y la que solemos entender hoy en día cuando nos hablan de bruja, también está muy inspirado precisamente en esta mujer perversa, terrible, humanizada del romanticismo, el simbolismo, la literatura gótica, ¿no? Esta especie de mujer vampírica, casi, ¿no? Bueno, van de la mano, ambas figuras se acaban mezclando, ¿no? Casi. Claro, y de ahí que vaya, que exista luego la figura de la vamp, ¿no? Que precede a la femme fatale que tú comentabas y todo esto. Esto se manifiesta en los escenarios, de hecho, los propios escenarios son como muy canónicos de la imagen de la bruja, en estos cuentos de hadas, en estas visiones, ¿no? Donde, por cierto, Christensen interpreta el papel de Satanás. Sí, muy gracioso. Es genial verlo, ¿no? Ahí. Y, por supuesto, también tiene otra influencia de un movimiento presente que está vigente en ese momento, que es el expresionismo. Porque normalmente el expresionismo se le llama expresionismo alemán, porque es cierto que es donde tuvo un mayor auge, ¿no? En lo que entonces era el imperio alemán, que vino a ser la República de Weimar, pero bueno, fue allí realmente donde fraguó con más fuerza, pero eso no quiere decir que no haya un expresionismo fuera de los muros de Alemania, ¿no? Y un caso ejemplar y magnífico es este, que es Hexa, la brujería a través de los tiempos, que es danesa. Esto es mérito de Christensen, por supuesto, porque tenía las imágenes en la cabeza, sabía lo que quería decir y sabía pedirlo, pero también Johann Ankerstierner, y disculpadme si no lo estoy pronunciando bien, que venía del mundo de la fotografía, pero se fue volcando cada vez más en el cine, y él en aquel entonces su función se le conocía simplemente como cinematógrafo, sin especificar mucho, pero realmente lo que él hacía era dirección de fotografía. Lo que pasa es que, claro, en aquel entonces ni tienes referentes ni tienes una escuela a la que ir para aprender dirección de fotografía. Es que es muy temprano, claro. Es que el cine acababa de nacer, estaba recién nacido, como aquel que dice, ¿no? No hacía tanto de los trabajadores saliendo de la fábrica o de la llegada del tren, y de repente, o sea, y son capaces de hacer esto con casi solo 20 años de vida del cine, como mucho, un poco más, a lo sumo, ¿no? Pero, claro, es magistral. Entonces, sin tener a estos gigantes a sus espaldas, ¿no? De los que apoyarse, podemos decir, ay, mira, esto que has hecho se parece mucho a Hitchcock o a Spielberg o lo que sea. No, claro. Ahora no, aquí no hay nadie en quien mirarte, ¿no? En cómo lo hacen. Son los pioneros, ellos. Claro, tienes tú que tener la inventiva para llevar a cabo, por ejemplo, el vuelo de las brujas, que fue es una escena maravillosa, es de las mejores y de las que más piensas, pero esto cómo lo ha hecho, ¿no? Y el caso es que hizo del pueblo que estaban utilizando como referente, ¿no? Donde se estaban rodando y demás, hizo una maqueta como a escala, a una escala más reducida, y cogieron las actrices, cogieron muchas más actrices de las que nosotros vemos, pero para que al final la sensación sea esa,
y ataban las escobas con hilo de nylon no, porque además el nylon no se empezó a utilizar hasta 1938, por lo tanto tenían que buscar el hilo más fino y más resistente posible dentro de lo que cabía y empezar y a ver el movimiento, cómo lo hacemos, ¿no? Y es una escena maravillosa. Bueno, o sea, es toda una atmósfera magistralmente hecha, pero es que además Christensen lo reforzó no solo teniendo él estas imágenes que decíamos, ¿no? Estas visiones, por así decirlo, ¿no? Sino que es que además quería llevar a todo el equipo a esta sensación, esta atmósfera fantasmal, maligna, rodando siempre cuando es en exterior de noche y cuando era en interiores muy oscuros, con muy poca iluminación artificial, a veces solo con simples con simples velas, ¿no? Y claro, eso también dificulta mucho más a nivel técnico, porque tienes una luz pésima. Ya. Y sin embargo, ¿qué imágenes nos trae, no? Sí, bueno, cuando hablabas de imágenes así potentes, sí. Hace un momento lo de las brujas volando en escoba, que es otro de los leitmotivs típicos, ¿no? De la bruja, pues va con su escoba, ¿no? Y es curioso porque sobre esto se ha vertido mucho paternalismo también. Sí. Porque hay un punto que la gente dice, hombre, ¿cómo iban a volar con las escobas, no? Vale, todos estamos de acuerdo que nadie vuela literalmente con una escoba, ¿no? Pero en cambio nos hablan luego de estas mujeres marginadas que podían vivir solas en los bosques y que conocían las plantas y que entonces experimentaban con ellas y si tenían dolores menstruales o dolores por una herida o algo, un golpe o lo que sea, ellas se aplicaban pues productos que hacían con las plantas, ¿no? Y que ciertos productos, si usaban beleño o mandrágora o cosas así, pues era un chute, ¿no? Claro. Entonces ya tenemos la idea de la bruja como politoxicómana del siglo XVI, ¿no? Y esto ha servido, o sea, mucha gente se ha quedado tranquila diciendo, no, que pobrecicas, ellas que iban a saber que se estaban chutando ahí cosas fuertes, ¿no? Claro. Incluso se ha explicado que ellas al principio tomaban los brebajes directamente, pero que tardaban mucho en hacer efecto y que descubrieron que era mejor hacer un ungüento y aplicarlo directamente a la piel y por los poros entraba. Pero encontraron que en ciertas zonas entraba más rápido y mejor, que era en la vagina y en las axilas, ¿no? Claro, y de ahí decían que con el palo de la escoba se lo aplicaban en las axilas y en la vagina y entonces creían que volaban gracias a la escoba porque tenían la escoba en ese lugar cuando se quedaban así como atontadas y tenían la sensación de vuelo provocada sobre todo por la mandrágora, que esto sabemos que es así, sí. Que provoca esa sensación. Sabemos, no empíricamente porque yo no lo he probado, pero nuestros científicos de bata blanca nos han dicho que es así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que dices, ¿qué necesidad tiene esa persona de usar un palo de escoba? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, no puede hacerlo con una cucharica, tiene que hacerlo con la escoba. Pues bueno, vas viendo que en estos interrogatorios y en estos testimonios de brujas aparece la escoba, por alguna razón, como un elemento que disimulado quedaba al lado de los ungüentos y en cierto momento yo lo podía usar, ¿no? Esto forma parte del simbolismo también de las brujas. Yo no creo que sea gratuito, nada, incluso lo más folclórico, el ir vestidas de negro, el sombrero con el ala redonda y el cono ahí arriba, o sea, eso es arquetípico, que nadie entiende por qué. Pero es arquetípico, no es, y la escoba es lo mismo, o sea, no es gratuito. Por lo tanto, creo que es más interesante ver a las brujas filtradas por estos símbolos un poco pervertidos, pero que siguen ahí, verlas como un ejemplo de, entre comillas, de chamanismo o religión pagana que pervive en el occidente cristiano, en zonas más o menos marginales, ¿no? Y que luego nos ha llegado de una forma un poco caricaturesca. Sí. Y que el vuelo de la bruja se parece al vuelo del chamán, que es capaz de conectar los mundos, ¿no? Desde el mundo humano puede ir al inframundo, hablar con los muertos, puede hablar con los dioses, ¿no? Pues el vuelo en la escoba, yo creo que va por ahí, independientemente de que se metieran beleño o mandrágora, ¿eh? Pero sí, son plantas medicinales. Claro. El chamanismo emplea plantas. Los chamanes son hombres medicina, así se les llama, porque conocen los misterios de la naturaleza y de las plantas. Y yo creo que la cosa es más interesante viéndola por ahí, porque si no caes de nuevo en el paternalismo, ¿no? Claro, es interesante, ¿no? Esto que dices del paternalismo, ¿no? Porque es paternalismo y además esa cosa de... No es que fueran las siervas del mal, no es que nada, es que o son adictas a algo, o tienen un problema, están enfermas,
Ya sé por dónde vas, sí, sí. Claro, el último capítulo que es... O sea, es muy interesante verlo con nuestros ojos. No es que nuestros ojos lleven la verdad, pero es interesante verlo con cómo ha evolucionado esta visión. Sí, con perspectiva, sí. Claro, sí. claro, a eso me refiero. Porque precisamente Christensen, aplicando un poco los conocimientos que tenía en medicina, que habíamos comentado antes, justifica o intenta explicar estas características que encontraban los inquisidores de antaño como manifestaciones de una enfermedad conocida como la histeria. Es decir, que eran mujeres enfermas que necesitaban un tratamiento, aunque estos tratamientos a menudo conllevaba ingresar en psiquiátricos, donde se seguían cometiendo verdaderas torturas en nombre de la salud mental, ¿no? Y aún con todo, a pesar de todo, entre comillas, es cierto que es una mejora, ya que no es que fueran siervas del diablo que condenara a muerte, sino que eran personas enfermas, aún con todas las durezas y también torturas Sí. Que se llevaban a cabo. No es que lo apruebe, no es que lo justifique, pero de algún modo es una mejora. Digamos que ya no es en nombre de la Iglesia, es en nombre de la ciencia, de la salud mental, ¿no? Sí, no deja de ser en nombre de la religión de la época, ¿no? La Claro. fe está puesta en la ciencia, pues ahora la ciencia es la que se encarga de gestionar esto con su visión. Claro. Y en nombre del bienestar social también, por supuesto, ¿no? Claro. Claro. Pues esto ha sido todo por nuestra parte y todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya invitado a ver la película. Es una joya por descubrir, Sí. si no la habéis visto vale muchísimo la pena, de verdad, aunque sea muda, aunque sea de los años 20, es una maravilla, es una gozada verlas. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Nada, a ti por invitarme y que se repita más veces, ¿no? Sin duda, que sí sea. Mientras le siga interesando por ahí, pues nosotros lo vamos a ir haciendo. Eso es. Salud. Salud. Hola a todos y bienvenidos una vez más a... Espera, dice otra vez. Es que... ¿Corto? Stop. Todo el rato. Importante. Es que si no, no lo entiendo, ¿no? El lenguaje del cine, pues mira, es así. Plan. Uy, me muero. Vale, ahora me toca. Vale, ahora puedo leer. Ahora podré leer porque Bien. está esto en rosa. En rosa fresa, que lo ponía. Ya, te iba a decir, no es rosa chicle o No. barba de papá. No, es rosa que estaba titulado como fresa. Bien, Guau, está muy bien. como mi verde trébol. Claro. Yo Te me quedo mirando así para que no haya errores de raco. Tot bé. Which is in the air. Y la altura de los sistemas míticos de una tribu servía... Sí, es que puede ser un poco como que sí, que ya lo has dicho. Sí, Valeria, que sí, que vale. Me parece la meridiana ahora. Ya ves. Es que